Vámonos al libro de Deuteronomio, capítulo 5. Estamos viendo los 10 mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente el Señor el que tomare su nombre en vano. Deuteronomio, capítulo 5. Ya sabes que si te veo buscando Deuteronomio en el Nuevo Testamento, tienes que pasar por el despacho. Tú sabes eso, ¿no? Si no has nacido de nuevo hace poquito, si llevas tiempo en la congregación y te veo buscando Deuteronomio en el Nuevo Testamento, tendríamos una charla pastoral, ¿de acuerdo? De esa que se le pone la vena así de grande y tú me miras con los ojos así de grande. Muy bien, versículo 11, Deuteronomio capítulo 5. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Estamos, hermanos, hablando acerca de reverenciar el nombre de Dios, porque Dios se revela a través de su nombre y dijimos que el nombre de Dios no es cualquier nombre, no es como el tuyo ni como el mío, sino que cuando Dios se revela con su nombre, está hablando de Él mismo, de cómo Él es. Yo soy el que soy, le dijo a Moisés. Y ahí le está diciendo que Él es el que existe por sí mismo. Antes de Él no había nada. Estaba solamente Dios. El tiempo no existía. El universo no existía. Las estrellas no existían, las leyes de la gravedad no existían. Las galaxias no existían, los átomos no existían. El único que existía era Dios. Este es el principio. En el principio, y Juan dice, en el principio, ¿qué es lo que hay en el principio? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este es el principio de todo, el comienzo de todo, la fuente de todo. Y luego Juan viene y dice, todo lo que existe fue hecho por Él. Y sin Él, nada de lo que existe fue hecho. Así que cuando Dios le dice a Moisés, yo soy el que se le está diciendo todo eso, Moisés no termina de entenderlo. Como nosotros no terminamos de entenderlo, hermano. Dios es mucho más que lo que nosotros podamos llegar a comprender. Porque Él es Dios y nosotros somos sus hijos, creación suya, y estamos limitados. Él es mucho más de lo que nosotros podamos llegar a comprender, ¿no? Entonces, claro, su nombre va ligado a Él. Y dijimos el celo que Dios tiene a causa de su nombre, lo comprometido que Dios está con su nombre. Y estamos viendo la manera en que podemos tomar el nombre de Dios en vano. Dijimos que tomamos el nombre de Dios en vano cuando lo usamos a la ligera, cuando lo usamos como una muletilla, ¿no? Como ya forma parte de nuestra cultura, sin sentido, ¿no? Sin tomar las cosas seriamente, a la ligera o irreverentemente. Cuando le adoramos con nuestros labios, pero no con nuestro corazón, tomamos el nombre de Dios en vano. Cuando oramos, pero no tenemos fe. Y podemos pedir fe. Podemos pedir, Santiago dice, si hace falta fe, pídanla. Que Dios da como abundantemente. Pero también Santiago dice, pero el que pide dudando, que no espera obtener nada. ¿Por qué, hermanos? Porque de Dios no se puede dudar. Tú puedes dudar de mí, pero de Dios no. Tú puedes dudar de que yo sea capaz de hacer algunas cosas. Si yo digo, voy a correr 100 metros en menos de 10 segundos. Puedes dudar porque el 99% vas a acertar. Es decir, el 1 ese por ciento si Dios hace un milagro. Hermano, nosotros podemos dudar de todos los que estamos aquí, pero de Dios no podemos dudar. Por eso, orar con falta de fe es tomar el nombre de Dios en vano. ¿Por qué? Porque estamos pidiendo algo que en el fondo de nuestro corazón no lo estamos creyendo. Y eso es como decir que el Todopoderoso no es todopoderoso. Por eso es tomar el nombre de Dios en vano. Pero si hace falta fe, vamos a pedirlo. El problema no es tener falta de fe, el problema es no pedir por fe. Pero una vez que hemos pedido, vamos a ir a orar llenos de fe. No vamos a dudar. Es como si el Señor le dijera, si os falta la herramienta, pídamela que yo te la doy. Y te voy a dar toda la herramienta para que logres el fin que te has propuesto. Pero una vez que te dé toda la herramienta, úsala. No dudes. No dudes, porque ya tienes todo lo que necesitabas.
Dijimos también que tomamos el nombre de Dios en vano cuando de alguna manera, de alguna forma, menospreciamos su palabra, porque su palabra, hermano, y esto lo voy a repetir hasta el día que nos jubilemos, Rudy y yo, hasta el día que Dios quiera, porque su palabra es Dios hablándonos. Si quieres oír la voz de Dios, ¿qué tienes que hacer? Leer la Biblia en alto. Y está escuchando la voz de Dios. Dios nos está hablando. Eso es la Biblia. Por eso tenemos que orar antes de abrir la Escritura y pedirle al Señor que nos guíe, que nos dé luz. Tenemos la luz del Espíritu Santo. Y que Él nos hable. Él nos habla por medio de su palabra. Así que, cuando de la forma que sea menospreciamos su palabra, y dijimos que podemos menospreciar su palabra cuando dudamos de lo que en ella se nos ha revelado. Cuando usamos la palabra de Dios para justificar el pecado. Y ahí nos quedamos. La semana pasada. Vamos a orar, hermano. Vamos a poner este tiempo delante del Señor. Dios mío, delante de ti estamos, Señor. Y te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor. Y Dios mío, te rogamos que tu palabra sea abierta a nuestros corazones, Señor, nuestra mente. Que tu Espíritu Santo nos hable. Y que tú, Señor, me uses para bendecir a tu pueblo. Te lo ruego, Dios mío. En el bendito nombre de Jesús. Amén. Hermano, nosotros podemos tomar la palabra de Dios en vano predicando también si nos salimos del texto con alguna broma de predicación. Y yo el domingo pasado lo hice, yo pido disculpas por ello. Porque no usé bien la palabra de verdad con alguna broma que hice. Así que yo os pido disculpas. Porque así también podemos tomar el nombre de Dios en vano. ¿De qué otra manera, hermanos, tomamos el nombre de Dios en vano? Cuando estamos hablando de su palabra. Mira, cuando adulteramos la palabra y distorsionamos su sentido. Cuando adulteramos su palabra y distorsionamos su sentido, nosotros estamos tomando la palabra de Dios en vano. Vamos a Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2. Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2. Tenemos. Juan dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Bien, este es uno de los versículos principales en los cuales se apoyan los predicadores de la teología de la prosperidad para enseñar y proclamar que todo hijo de Dios no tiene que tener problema económico, no tiene que tener problema de salud y que no puede, hermanos, no puede no tener éxito en la vida. Así que yo pregunto, querida familia del Señor, ¿has tenido alguna vez problema económico? Tú no tienes fe, hermano. Dice, pastor, yo no he tenido problema económico. Yo vivo en el problema económico. No es que haya problema, es que es mi forma de vivir. Yo vivo así, en el problema económico constante. Pues estos hermanos, y aquí se va a poner la vena así de gorda, así que tener paciencia conmigo, te van a decir que tú no tienes fe. Basándose en este texto, ¿te das cuenta? Usando la palabra de Dios mal, usando el nombre de Dios en vano, porque la Escritura, hermanos, ha sido inspirada por el Espíritu Santo, es Dios hablando. Y lo que están diciendo estas personas, hermanos, y así, no me importa, estos sinvergüenza, es decir, que Dios está diciendo que si tú tienes problema económico, Henry, tú no tienes fe. Y si Celia tiene una enfermedad crónica que no se hace nada, no tiene fe. O está en pecado. Claro. Porque si no, ya hace tiempo que Henry vendría aquí a la iglesia con el Lamborghini. Claro. Todos nosotros tendríamos que venir a la iglesia con nuestros Mercedes, con nuestros Lamborghinis, con nuestros BMWs. ¿Por
¿Por qué? Porque nosotros somos hijos del rey, somos príncipes. Y como somos príncipes, y Dios es el dueño del oro y de la plata, entonces nosotros tenemos que estar, vamos, forrados. ¿Veis? El asunto es que cuando se enseña esto, estamos diciendo que eso es lo que dice la Escritura. Y yo no me di cuenta que cuando estoy diciendo que eso es lo que dice la Escritura, estoy diciendo que eso es lo que dice el Espíritu Santo. Porque esto lo quiero dejar muy claro y bien recalcado. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Esto no es la palabra de hombre, entenderme. Son los hombres siendo usados por el Espíritu Santo, guiados por el Espíritu Santo a la palabra que es inspirada. Theopneustos. El aliento. Así que esos hombres están diciendo que Dios dice esas cosas. Y eso es tomar el nombre de Dios en vano, porque Dios no dice eso. Claro que Dios quiere que seamos prosperados en todo. Claro que sí. Pero sobre todo, como prospera tu alma. Así que, mientras más sembremos, más se van a llenar nuestros bolsillos. Por eso es falta decir, ¿por qué no sembramos lo suficiente? Entonces, no, tú no siembras 5 euros, tú siembras 10 euros. Y no siembras 10, siembras 20, no siembras 20, siembras 50. Porque mientras más siembres, más Dios te va a dar. Más Dios te va a dar. Así que vamos a comprar billetes de 500. Claro. Entonces, hermano, el Evangelio se convierte en un negocio. Donde yo ya no doy con alegría de corazón. Donde yo doy con alegría de dinero. Con alegría de tener más. Así que si sembramos de manera adecuada, Dios llenará nuestros bolsillos. Hermanos, estas son predicaciones y enseñanzas llenas de veneno mortal. Mentiras que se predican tristemente desde los púlpitos. Mentiras que se predican desde los púlpitos. Porque estamos cogiendo la palabra de Dios, la estamos adulterando, la estamos distorsionando, la estamos violentando. Pecando abiertamente contra el nombre de Dios y torciendo las escrituras que el Espíritu Santo ha inspirado. Guiando a las malas personas a un Dios que no existe. Porque ese no es Dios. Bueno, si yo desde este lugar o Ruth o cualquier otra persona que ocupe este lugar, que aquí tenemos que ocuparlo con temor y temblor, enseñamos o predicamos que si tú das, Dios te da más. Que si tú no eres sanado porque no tienes fe o estás en pecado, que lo que tienes que hacer es verlo, visualizarlo y decretarlo, que cuando tú decretas las cosas, se dan. ¿De acuerdo? Vienen a existencia o suceden, teniendo entonces tú el poder y no Dios. Que si tú das más aquí, cuando vengamos a ofrendar, mientras más demos, Dios te va a dar más y te va a hacer rico. Que tú no tienes que tener problemas financieros ninguno, que tú estás llamado al éxito, que tú estás llamado a la abundancia, que tú estás llamado a la prosperidad, que tú estás llamado a la salud. Que tú no tienes que ir al hospital cuando te duele algo, sino que tienes que poner tu mano y declarar soy sano, soy sano, soy sano, soy sano, soy sano, soy sano, soy sano. Llevo 50 años diciendo soy delgado, soy delgado, soy delgado, soy delgado, soy delgado. No me funciona, ¿eh? No tengo fe. Cuando yo me miro al espejo y digo soy delgado, confiésalo, lo confieso, lo veo. El espejo me dice, tú no verás mucho, pero yo no. No tengo fe. Si nosotros estamos haciendo eso, hermanos, si llegamos a esa locura, porque una locura, entonces nosotros os estamos guiando a vosotros a un Dios que no existe. Porque tú te vas a arrodillar a orar de esa manera a alguien que no te está escuchando. Y que no existe. Porque Dios no es así. Porque Dios, quien quiere sana, quien quiere no sana. Y esto lo hemos hablado muchas veces, porque Dios dijo a Pablo, no te voy a sanar, te voy a dejar el aguijón. Pablo, no te voy a sanar.
Ya no me pidas más por esto. Y es increíble esto, porque Pablo oraba y sanaba. Y él no. Y está en la voluntad de Dios. No hay más. Porque Dios quiere glorificarse en la debilidad de Pablo. Porque Él ha dicho a sus siervos que mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y ese es mi propósito, Pablo, que seguramente un día muera por alguna enfermedad. Bueno, Pablo murió decapitado. Pero ya está, hermano, es así. A unos Dios sana y a otros no. Ese sí es Dios. Entonces nosotros estamos tomando el nombre de Dios en vano, porque estamos guiando, hermanos, si predicamos esto, si enseñamos lo que la teología de la prosperidad dice, estamos guiando a las personas a un Dios que no existe, a unas promesas que son mentiras. A unas promesas que son mentiras. Y a una fe que no produce más que orgullo en el corazón del hombre en unos casos, y en otros codicia, y en otros una desesperanza absoluta. Porque cuando yo llevo a mi hijo para que oren por él, porque tiene un cáncer, o tiene una enfermedad, o tiene cualquier cosa, y se me está muriendo mi hijo, o mi padre, o mi madre, o mi hermano, o mi hermana, y estoy clamando al Señor, porque hay corazones sinceros, y estoy clamando al Señor para que Dios lo sane, y lo estoy decretando, y lo estoy confesando, y Dios no sana, entonces además me voy desesperanzado porque soy yo el culpable de que no sane. ¿Te das cuenta? Me voy hundido a casa. Se me muere mi ser querido y además yo tengo que buscar dentro de mí que hay algo que estoy pecando. Y muchas veces lo mejor que hago es pegarme un tiro. Porque el sentido de culpabilidad es tal que no lo aguanto. Porque no he tenido fe. O porque hay un pecado. O ya no quiero saber nada más de Dios. Y me rebelo contra Él. Porque no me ha sanado mi ser querido. Porque tengo que enterrar a mi hijo, a mi hija, a mi padre o a mi madre. A mi hermano, a mi esposo, a mi esposa. Y entonces me rebelo contra Dios. Por unos sinvergüenzas que cogen la Escritura y usan el nombre de Dios en vano. Cuando Dios no ha enseñado eso, nunca Cristo enseñó eso. Nunca sus profetas hablaron de esa manera. Nunca los apóstoles dijeron tal cosa. Estas personas, estos sinvergüenzas, hermanos, usando el nombre de Dios para enriquecer los bolsillos de hombres como los que describe 1 Timoteo, capítulo 3, versículos 3 al 5. Vamos a Timoteo. 1 Timoteo, capítulo 3. Dice así, desde el versículo 3. No primero. Creo que es Tito. Tito, hermanos. Tito capítulo 3, versículo 3. Desde el 2. Dice, porque habrá hombre amadores de sí mismo. Tito capítulo 3, versículo 2. Uy, perdón. 2 Timoteo. Estoy liando una. 2 Timoteo, perdón. 3. ¿Lo tenemos? 2 Timoteo 3. Pues tampoco no. 2 Timoteo capítulo 3. Dice, desde el versículo 2, porque habrá hombres amadores de sí mismos. ¿Veis? Habrá hombres amadores de sí mismos. Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Esto evita. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias.
Estos son hermanos, estos son estos que predican estas cosas. Amadores de sí mismos. Tito va a decir que toman la piedad como ganancia deshonesta, que usan la piedad para su propia ganancia. De esto ya no habló la Escritura, de esto tenemos que guardarnos. De esto, hermanos, tenemos que enseñar en contra. Porque están tomando el nombre de Dios, hermano, diciendo que Dios va a hacer en tu vida lo que nunca dijo que haría. Y tú estás esperanzado y esperando algo de parte de Dios que no va a llegar nunca. Tomando de esa manera el nombre de Dios en vano, y Dios no va a dar por inocente que tome su nombre en vano. Si nosotros cogemos la palabra, hermano, la distorsionamos y queremos enriquecernos por medio de ella, engañando a los corazones, hermano, y desesperando mucho. Así que, cuando adulteramos la palabra y distorsionamos su sentido, tomamos el nombre de Dios en vano. También, hermanos, cuando hablamos en el nombre de Dios y Él no nos habla. Repito, cuando hablamos en el nombre de Dios y Él no nos ha hablado. Mucho cuidado con decir, Dios me ha dicho. Bueno, no podemos ir dando profecía como si vamos repartiendo, hermano, ¿qué te digo yo? Palomitas. Y yo eso, hermano, Rudy y yo solo hemos vivido. Lugares y momentos donde allí se repartían profecías como caramelo, hermano. Sin ton ni son. ¿De acuerdo? Ahora, y aquí quiero hacer un paréntesis. Eso no quiere decir que Dios no hable, hermano. Dios habla. ¿De acuerdo? Y Dios puede, hermano, decir a una persona, dile a esta otra persona, que yo digo esto. Nosotros creemos en eso. Nosotros creemos en el don de profecía. Y creemos que Dios puede seguir hablando. ¿De acuerdo? Dile a esta persona esto. Pero tú tienes que estar seguro. Tú tienes que estar segura de que Dios lo ha dicho. Porque si no, hermano, estamos tomando el nombre de Dios en vano. Y le podemos estar arruinando la vida a la persona. Vamos a Jeremías, capítulo 23. Versículos del 16 al 18. Jeremías capítulo 23, versículos 16 al 18. ¿Lo tenemos? Amén. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vana esperanza, hablan visión de su propio corazón. ¿Te das cuenta? No de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan: Jehová dijo, paz tendré. No, hombre, no. No. ¿Te das cuenta? No. El profeta está acorde a la palabra. Si estamos provocando ir al Señor, si estamos irritando al Señor, si estamos desobedeciendo al Señor, yo te puedo decir, mira, Dios me ha dicho que te va a usar, te va a bendecir, te va a glorificar, y resulta que estoy diciéndole toda esa palabra a uno que está adulterando. O que es un murmurador que tiene un problema con esta que no vea. O que cuando termina su horario de trabajo se lleva ya enfermero, se lleva siempre el nolotín. O el yodo. Igual, como hay mucho, ¿no? O el paquete de algodón. O las tiritas. Si necesitas tiritas, pídeme, que tengo 4.000 tiritas. Claro, si no hace más que robar. ¿Entendemos? Pero ahora viene un profeta y dice, no, Dios te va a bendecir tu trabajo, Dios te va a prosperar tu trabajo. No, si ya me prospero yo, no te preocupes. Claro, hermano, y a veces vamos dando por ahí palabras, profecías, y Dios me ha dicho, y ni siquiera conocemos a la persona por la cual. Y a lo mejor esa persona es que es un sinvergüenza. Entonces Dios dice, que le dicen a los que me irritan, paz tendréis.
No que va, no van a tener paz, porque Dios ha dicho en su palabra, Dios ha dicho en la ley, Dios dijo, el antiguo pacto era, si me obedece, bendición, si no me obedece, maldición. Y en los tiempos de Jeremías, Israel había dado la espalda a Dios. ¿Cómo te voy a bendecir si lo que te voy a mandar es al caldeo? ¿Cómo le decía a mi pueblo, los profetas? Dios juzgará, hermano, a los profetas mentirosos. Dios los va a juzgar más duramente. ¿Por qué? Porque están usando el nombre de Dios. Dios ha dicho. ¿Cómo que Dios ha dicho? Como si alguno de vosotros, marido, me decís, pastor, es que tenemos problemas, mi mujer y yo, bendíceme, ora por mí para que encuentre una mujer mejor. Dices, ven hermano, ven que te voy a imponer manos. ¿Tú quieres que yo te imponga manos? Ven, te voy a imponer las dos. Una por este lado y otra por este. Claro. A veces, hermano, y permití que haga a veces le pedimos cosas a Dios que Dios nos tiene que decir, pero tú no estás entendiendo lo que me estás pidiendo. Por eso la Escritura nos enseña que pidamos con sabiduría. Dice Santiago, pedid y no recibid porque pedís mal. Pedid para vuestros propios deleites. Pedís mal. ¿No? Entonces Dios dice, ¿cómo es posible? Dice, fíjate, dicen atrevidamente. ¿Te das cuenta? No tienen conocimiento, son unos locos. A los que me gritan, Jehová dijo, paz tendré. Y luego continúa, dice el profeta, y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dice, no vendrá mal sobre vosotros. Cuando el profeta dice, a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, está hablando de los rebeldes, de los que se mantienen en su pecado, de los que no escuchan la voz de Dios, de los que insisten, obstinados, de obstinación de su corazón. Dice, no vendrá mal sobre vosotros, no te preocupes, tú sigue así, que no va a venir mal sobre ti. Entonces, alguien incrédulo nos pregunta, ¿tú crees que Dios me va a juzgar por esto? Y yo le digo, Dios, bueno, tú tranquilo. ¿Te das cuenta que estoy usando el nombre de Dios en vano? Cuando alguien, hermano, que es incrédulo por tal de no hablarle claramente, o por miedo a hacerle daño, o por miedo a que me mire mal, o que me rechace, si alguien me dice, mira, yo es que voy a que me echen las cartas, o es que yo salgo el fin de semana y me lío con quien yo quiera. Ora por mí, ora por mí, para que no encuentre a nadie malo. Yo voy a seguir liándome con quien quiera, pero tú que tienes que hacer eso. ¿Qué me estás pidiendo? Yo voy a orar para que te arrepientas. Yo voy a orar para que tú... No, lo que voy a orar es para que te arrepientes con los Cristo. Claro, hermano. Están en la obstinación de su corazón y le están diciendo, no vendrá más sobre vosotros. No. Lo que vino fue la destrucción de Jerusalén y 70 años de cautiverio. Ahora, ¿qué hay que decir a estos profetas? Aunque no iba a venir mal, ¿no? Claro, entonces esos profetas lo que tenían que hacer era morir. Claro. Porque eso es decirle a una persona, sigue pecando, que no pasa nada. No, hermano. Nosotros lo que decimos a personas es, como no te arrepientas, el mal vendrá sobre ti. Tu pie va a dar al resbaladero. Vas a resbalar. Te vas a hundir. Así que arrepiéntete, ven a Cristo. En arrepentimiento. Cree en Cristo. No le digo a una persona, tú ven al Señor así y tranquilo. No. Ven arrepentido. Ven arrepentido. Porque si no, nosotros estamos usando el nombre de Dios en vano, hermanos. Y mucho cuidado.
Y mira lo que pregunta el Señor por medio de su profeta, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Esto desde luego no. Esto no. Así que, ¿puedo decirle a alguien Dios me ha dicho? Claro que se puede decir, pero asegúrate de que Dios te lo ha dicho. Porque si tú le dices a alguien Dios me ha dicho y Dios no te ha dicho nada, tú le estás mintiendo a esa persona, estás avergonzando al pueblo de Dios y estás tomando sobre todo, que es lo principal, el nombre de Dios en vano. Porque luego esa persona, igual que lo de la teología de la prosperidad, se van a volver y rebelar contra Dios. Porque si tú dices que Dios ha dicho, eso tiene que suceder. Claro, porque Dios no miente. Así que tú puedes decir, hermano, yo tengo este sentir. Si tú no lo tienes claro, hermano, yo tengo este sentir. Pero no te estoy diciendo que Dios me haya dicho. Ahora, si lo tienes claro, sé valiente y dilo. Pero cuidado. Cuidado, porque puedes estar metiendo esperanza en una persona que nunca va a ocurrir. Puede estar metiéndole en un camino que nunca tiene que transitar. Y puede estar esperando algo a una persona que nunca va a llegar. Y al final, quien queda como mentiroso es Dios. Porque si yo le digo a una persona que no es creyente, no te preocupes que yo voy a orar por tu hijo y se va a sanar porque Dios me lo ha dicho, y no se sana, aquí hay uno que ha fallado, ¿no? ¿Qué clase de Dios es este? ¿No? O si yo le digo a una persona, no, mira, tú crees que todos en tu casa se van a salvar. No, eso no dice la Escritura, ¿eh? Yo no puedo decir eso, porque le estoy mintiendo. Ahora, si Dios te lo ha dicho, como ocurrió con el carcelero, entonces sí. Entonces, mira, creen en Jesucristo y será salvo de tu casa. Pero se lo está diciendo a él. No se lo está diciendo a Regina. Ni se lo está diciendo a David. Ni se lo está diciendo a Sergio. Se lo dijo al carcelero. Yo no puedo ir diciendo a personas que no conocen al Señor o que hayan conocido al Señor alguno de sus miembros. No, no. Diga, ¿tú crees que toda tu casa será salva? No. Porque eso es lo que dice la Escritura. Que estarán en una cama, uno se va a dejar y otro quitado. Volvemos a lo mismo. Dios no ha dicho eso. Así que yo le digo, tú tranquila. Paz. ¿Cómo que paz? Paz no. Rodillética hasta que se salven. Aclamar. Así que hermanos, cuidado, porque tomamos el nombre del Señor en vano. Cuando hablamos en el nombre de Dios y Él no nos ha hablado. Para que nosotros podamos decir, Dios ha dicho, tenemos que estar en el secreto de Dios. Tenemos que estar pegaditos al Señor. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y Dios le dio su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? ¿Quién, hermano? Los que están pegaditos a Él. Los que disciernen bien la voz de Dios. Y no son asuntos de su propio corazón ni deseos, porque a veces nuestros deseos son buenos. Anhelamos que se convierta en nuestros seres queridos. ¿Cómo no lo vamos a anhelar? Pero a veces, hermano, la voz de Dios se confunde contra nuestros propios deseos, nuestras propias intenciones, a veces incluso nuestra propia desesperación. Por eso yo tengo que estar pegadito al Señor, tengo que saber discernir su voz. Cuando Dios habla, yo tengo que saber que es Él. Y eso, hermano, ¿tú sabes cómo se adiestra el oído? A no ser que tú naces como oído puro, que esos son los que... ¿no? Algunos de nosotros sois músicos y buenos músicos. El oído, ¿cómo se adiestra? Practicando, ¿no? ¿Cierto? Jesús, tú de esto sabes, así, ¿no? ¿Verdad? Toca un instrumento y el oído se va haciendo. Se va haciendo. En el momento en que tú das una mala nota, como el oído lo tiene educado, lo ha acostumbrado, dice, hey, esto, mira, fíjate, esto suena bien, pero no suena como tiene que sonar. ¿Te das cuenta? ¿No ha pasado eso alguna vez?
Dice, suena bien, pero le falta afinarlo un poquito. Pues hermanos, con el Señor no podemos decir le falta un poquito, tiene que ser. Imagínate que soy un profeta y digo, yo creo que el Señor dice... Pero yo soy un profeta, ¿eh? Pudiera ser que el Señor... está entre un 60 y un 40. Pero tú vas tranquilo. Que como está dentro del 40... No, hermano, yo no he visto a Cristo hablando así. No. ¿Qué va? Cuando Jesús hablaba en el nombre de Dios, no había duda. No había duda. Claro, por eso llegaron a esto. Jamás hombre alguno lo así. Claro que no. Esas palabras no tienen nada que ver con todas las demás palabras. Eran palabras llenas de verdad. Era lo que Dios decía, lo que el Padre decía, y lo que el Hijo estaba predicando era lo que el Padre anunció. Claro. Así que afinemos bien nuestro oído, hermanos, para que escuchar bien la voz de Dios. Y cuando le digamos a alguien, el Señor me está diciendo, que sea que el Señor nos esté diciendo. Si no, hermanos, tengamos temor de Dios, seamos prudentes, precavidos, y no usemos el nombre de Dios. No usemos el nombre de Dios en vano. No digamos Dios ha dicho cuando Él no ha dicho. Hermanos, ya también tomamos el nombre de Dios en vano, nos quedamos hoy aquí, cuando a lo malo llamamos bueno y a lo bueno llamamos malo. Isaías capítulo 5, versículo 20. Que alguien lo pueda leer, por favor. Aquí ya nos hemos salido de cuando usamos mal la palabra de Dios. Aquí vamos a otro punto diferente. Isaías capítulo 5, versículo 20. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tiniebla y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Cuando tú veas la escritura, algún texto que empieza con este hay. ¿De acuerdo? Hermano, nosotros no podemos cambiar las cosas. Hermano, ¿qué es para nosotros lo bueno? Lo que Dios ha dicho que es bueno. No lo que yo creo que es bueno. No lo que a mí me parece bueno. Sino lo que Dios ha dicho que es bueno. ¿Y qué es para nosotros malo? Lo que Dios ha dicho que es malo. No lo que yo considero malo. No lo que a mí me parece malo. No lo que yo entiendo como malo. Sino lo que Dios ha dicho, esto es malo. Mira, hermano, nosotros vivimos hace tiempo. Vinimos sufriendo esto, vivimos en un tiempo, hermano, una generación, donde estamos siendo testigos de las palabras de Dios por medio del profeta Isaías. Nuestro gobierno, porque estamos aquí en España, hace años y años, y da igual que gobierne este partido o el otro, da igual, hace años que se están promulgando leyes que provocan la ira de Dios. La ira de Dios, hermanos, sí, Dios juzgará esto. Dios juzgará a España, como juzgó a Israel, como juzgó a Egipto, y como juzgó a Babilonia, como juzgó a otras naciones. Llegará un día en que vendrá el juicio sobre esta nación, porque estamos provocando ira al Señor. Nos burlamos de Él con leyes que le provocan a ira. A día de hoy, hermanos, hay animales más protegidos por la ley que los no nacidos. Es decir, ciertas especies, ciertos animales tienen más derechos que el feto que está creciendo en el vientre de la madre. Están más protegidos. Tú puedes ir a la cárcel por matar a ciertos animales y por matar a un niño que no nació, ¿no?
Sí, he usado la palabra matar. Porque es esa. Es esa. Claro. O como no ha nacido, no es matar. Así, este es el sitio donde vivimos. Eso es una barbaridad. Eso es un horror. Es un horror. En Cuba, por ponerse un ejemplo, tiene más años de cárcel matar a una vaca que matar a un hombre. Es así. Más años matar a una vaca, no sé. Eso no es normal. Hace tiempo que se me fue la cabeza, hermano. Hace tiempo. Y decimos, qué barbaridad. Qué barbaridad los cubanos, ¿eh? ¿Será posible? Sí, ¿eh? Pero, y entendemos lo que dice ahora, ¿vale? Pero yo monto una manifestación en contra, y entendemos por lo que dice ahora, en contra de los toros, que está de acuerdo, pero monto una manifestación en contra de los toros, pero si monto una manifestación en contra del aborto, son capaces de meterme en la cárcel. Está más penalizado eso. Yo esto lo voy a juzgar. Él no va a mirar para otra parte. No puede el Señor. No, el Señor no va a mirar que la sangre de inocentes se derrame, se derrame, se derrame, se derrame, se derrame, y no hacer nada. Dios va a juzgar esto. Claro. Y cuando venga el juicio diremos que malo es Dios. No diremos que malos somos nosotros, diremos que malo es Dios. Nuestra enseñanza, hermano, nuestro instituto, nuestras universidades, el mundo académico se afana por mostrar la inutilidad y lo poco razonable que es creer en Dios. Se afana por eso. Se esfuerzan por hacer creer que solo los simples creen en Dios. Los simples, los que no tienen estudios, o los pobrecitos, o los que le ha pasado una desgracia en su vida, o los desechados de la sociedad. Se esfuerzan por mostrar que solamente a estos creen en Dios. Los que no tienen ni dedos de frente. La ideología de género, hermano, se propone con toda su fuerza, con todo su medio económico, con todos sus recursos, destruir el diseño de Dios con respecto al hombre, la mujer y la familia. Es así. Están empeñados en esto. Y ahora están haciendo que hombres y mujeres se miren con recelo, con rencor, con amargura y con odio. Porque a ti, tus padres, y eso es lo último que he escuchado, una profesora preguntándole a un alumno que desde cuándo sus padres le han impuesto que porque ese chico se vista así. Es decir, que se lo han impuesto, como diciendo, te han obligado a esto. Qué malos son tus padres, ¿eh? Terrible. Terrible. Entonces, si mi madre me vistió como chico, porque era chico, me estaba imponiendo. No me estaba firmando. No me estaba cuidando. No me estaba amando, me estaba imponiendo. Gracias porque mi madre me impuso, bendita sea mi madre. Que el Señor le dio sabiduría. Para decirme, tú eres un varón, eso es lo que eres. Porque así te creó Dios. Y da gracias por eso, porque Él quiso crearte así. Luego tratarás como una cabra, pero te creó varón. Claro. Es eso, hermano. Y a todo esto, pero lo curioso es, mira, y a todo esto, todo eso, por mencionar son unos cuantos, y a todo esto, y mucho más, nuestra sociedad lo llama progreso, derecho alcanzado, libertad conseguida, avance social, en definitiva, lo llaman bueno. ¿Te das cuenta? Y cuando sale una de estas leyes,
¡Qué bueno! ¿Eh? ¡Qué bueno! Vamos a alegrarnos, vamos a enorgullecernos, vamos a saltar de gozo, vamos a aplaudirnos a nosotros mismos por crear toda una industria de muerte. Personas especializadas, instrumental, quirófanos, hospitales, médicos, especialistas para matar a los niños antes que nazcan. Vamos a aplaudirnos, que lo estamos haciendo fenomenal. Crear toda una industria de muerte. Y además lo aprobamos en un Senado democrático, en un Parlamento democrático, y salimos a la calle y aplaudimos. Y lo llamamos bueno. Y el siguiente paso es, en iglesias que antes eran de sana doctrina, ahora ponemos aquí una bandera arcoíris. Y la colgamos ahí también, al lado de la cruz. O la cruz, la vestimos. Con una bandera arcoíris, con muchas iglesias evangélicas. Y decimos, ahora sí, ahora somos inclusivos. Ahora amamos más a nuestro prójimo. Ahora lo amamos más. Ahora ya pueden entrar a la iglesia e ir al infierno cantando alabanza. Qué bien. ¿Cómo amamos al prójimo? ¿Cómo lo amamos? Y lo llamamos bueno. ¿Veis alguna iglesia que tienen bandera y danzan? Lo último que vi fue bandera de arcoíris. Y estaban alabando al Señor, bueno, alabando al Señor no estaba. No, perdón, lo he dicho. Porque eso, cuando ocurre eso deja de ser una iglesia y, como dice Apocalipsis, se convierte en una sinagoga de Satán. Sí. Cuando yo cuelgo aquí una bandera arcoíris, hermano, cuando yo, en medio de la alabanza, como estaba ocurriendo, saco mi bandera arcoíris, que no era uno, sino tres, y toda la iglesia canta con júbilo canciones que nosotros cantamos, pero con la bandera arcoíris, eso ha dejado de ser una iglesia. Eso es una sinagoga de Satán. Eso es lo que es. Claro. Porque lo que Dios llama pecado y llama malo, nosotros estamos diciendo que es bueno. Así que cuando nos alineamos de manera individual o la iglesia se alinea con cualquier pensamiento, escúchame bien, pensamiento, movimiento social, postura ideológica, enseñanza, etcétera, 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 que es contraria a lo que Dios ha dicho, implícitamente estamos diciendo que Dios se equivoca. Y que los hombres tienen más sabiduría, conocen mejor cómo es el ser humano, cómo debe vivir, dónde hallar la respuesta a sus preguntas existenciales, qué es lo que verdaderamente le hace libre, dónde encuentra realmente su felicidad y la satisfacción de su alma. Si yo coloco aquí una bandera arcoíris, o si yo en la escuela dominical le enseño a Pau o a Jan o a quien sea, que no te preocupes, que tú antes de casarte puedes tener relaciones sexuales, porque tú tienes que experimentar y conocer. Entonces, hermano, yo estoy diciendo que yo sé más que lo que Dios dice. Y que tengo más sabiduría que la palabra de Dios. Y que Dios se equivoca. Se equivoca cuando dice que los homosexuales no heredarán el reino de los cielos. Se equivoca. Oye, esto está mal interpretado. Esto se equivoca. Estamos volviendo a Edén, hermanos. Estamos volviendo a Edén y diciéndole a Dios que no queremos que nos gobierne. Eso estamos haciendo. Cuando nos alineamos de manera individual como iglesia a todo esto. Que podemos caminar solos, eso le estamos diciendo a Dios. Dame que coma del fruto para que sea igual a Dios.
que ya me gobernaré yo. Yo tomaré mis propias decisiones. Que podemos caminar sin su consejo y sin su guía. Que somos los dueños y señores de nuestra vida. Que en este barco de la creación y de la vida hay más de un patrón. Así que seguimos oyendo y haciendo caso a la voz de Satanás que nos dice, y seréis como Dios. Pero primero tenemos que quitarle esto autoridad. Entonces decimos que la palabra de Dios es simplemente un libro más. Una historia contada por hombres. Que depende de cómo cada uno la interprete. Esto depende de cómo yo la interprete. No. Esto no va así. Esto no va así. Que puede estar equivocada y llevarnos al error. Que no es determinante para nuestra vida. Que no es suficiente para todo aquello que el ser humano necesita, porque esto se escribe hace miles de años y la sociedad ha cambiado y el mundo ha evolucionado. ¿Qué nos va a decir la Biblia ahora? ¿Qué sabrá la Biblia de la IA? Claro, es que yo me imagino a Dios así. ¿Y ahora qué hago yo con la IA? El omnisciente diciendo, ¿y qué dato dónde llega el hombre? De allá, ¿ahora qué hago yo? El omnisciente. Pensamos que a veces tenemos aquí en la mente que Dios es antiguo. Dios es antiguo. Nos olvidamos, hermanos, de que la norma suprema de lo que está bien o mal no la marca el ser creado, sino el creador. Y como es creador, por eso le dijo a Adán, puedes comer de todo árbol, menos de uno. Si comes de todo árbol, está bien. Mira que hay árboles, ¿eh? Mira que había árboles. No, pues no es como cuando dice un niño, juega con lo que quieras, pero esto no lo toques. Vale. ¡Pum! Ahí. ¿No? Claro, hermanos. Así que Dios le dice a Adán, puedes comer de todo lo que tú quieras, menos de este árbol. ¿Por qué? Porque yo soy el creador. Claro. Te das cuenta que tú no existías y yo no te creo. Es decir, tú existes porque yo he querido. Por eso tú respiras, por eso piensas, por eso sientes, por eso gustas, por eso tienes un cucu, porque yo te he creado. Entonces, quien dice lo que está bien y lo que está mal soy yo, que soy el creador, tú no. Tú no, porque tú no sabes. Porque el omnisciente soy yo, no tú. Y porque el que pone las normas para tu bien, escúchame, el que pone las normas para tu bien, para tu gozo, para tu alegría, para tu deleite, para tu satisfacción, soy yo. Que es que te he creado y te conozco. Es que Dios no me conoce. Es decir, te doy aliento de vida y no te conozco, ¿no? Hermano, sí pensamos a veces. Se nos va mucho la pinza. Así que, hermano, lo que está bien y lo que está mal no lo marca el ser creado, sino el creador. No lo marca el ser limitado, sino el omnisciente. No lo marca el siervo, sino Dios que es soberano, dueño y señor, rey de reyes y señor de señores. No el siervo. ¿Tú te imaginas a los ángeles diciéndole a Dios, pues no? Mira, Gabriel, ve y dile a María, no. ¿Tú te imaginas a Gabriel haciendo eso? ¿Tú te imaginas cuando Gabriel dile a José y Gabriel diciendo, pues yo no voy, que vaya otro?
Mira, en el cielo, cuando Dios da una orden, ¿sabes lo que tardan los ángeles en ejecutarla? Están así, esperando que le dé la orden. Y en el momento que se ve hace ¡pum! No tarda ni esto. Porque saben quién es el que manda, entenderme el precio. Saben quién es el que manda. Y saben quiénes son ellos. Gabriel, ve, pero ya, ¿a dónde? ¿Dónde quieres que vaya? Señor, ¿dónde quieres que vaya? Pero ya. Y dile esto, pero ya. Y de esta manera, pero ya. Claro. Tú te imaginas, suena chiste, tú vienes a Gabriel diciéndole, Señor, yo creo que te estás equivocando. ¿Te imaginas a Gabriel diciéndole al Señor, me parece que te está equivocando? Gabriel, venga, que tú eres listo. No, hermano, no. Tú nunca va a haber un ángel, un demonio, un ángel. Pero mira, es que estos demonios creen interno. Fíjate, creen interno. No va a decirle, no, porque la criatura no sabe más que el creador. No sabe más que el creador. Hermano, cuando lo malo llamamos bueno, y a lo bueno malo, estamos tomando su nombre en vano y le estamos deshonrando. Jesús llamó malo a todo lo que el Padre dijo que es malo. Y llamó bueno a todo lo que el Padre dijo que era bueno. Y Juan el Bautista lo tuvo clarito. Por eso cuando lo vio a él, dijo, es necesario que yo me crezca. Lo bueno es que yo venga. Lo bueno es que él crezca. Eso es lo bueno, hermanos. El Señor nos bendiga.